Gracias. Una falta de costumbre. Que un día, a lo mejor vamos a ir a una fiesta o es el primer día que vamos a un lugar y vamos estrenando algo, no sé, zapatos, tenis, un pantalón, una camisa. Y de repente ese día nos llueve. ¿A quién le ha pasado? O de repente, si aparte nos llueve, pues tenemos de peligro. Por ejemplo, si llevamos zapatos o tenis nuevos, pues que nos hace lodo en la calle, ¿no? Los charcos de agua. ¿A cuánto nos ha pasado? Pareciera que es un campo minado para estropear o ensuciar esa prenda que traemos. ¿Sí o no hacemos hasta lo imposible para mantener en las mejores condiciones esa prenda? Nos esforzamos, ¿no? ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué cuidamos esa prenda con tanto esmero? ¿Quién me puede decir? Porque es nueva. ¿Por qué más? Porque nos costó. ¿Por qué más? Porque nos hace sentir bien. ¿Alguna otra? Porque nos gusta. Muy bien. ¿Qué creen que pensamos lo mismo, hermanos? Yo pensé, todas estas que me dijeron, yo las pensé. Y sí, nos esforzamos porque hay un valor en ese objeto para nosotros. Le damos la importancia porque realmente sabemos que significa algo importante. A lo mejor para otros digan, ay, tus tenis, pues ¿qué tienen tus tenis? No, pues a lo mejor me costaron un mes de trabajo, ¿no? Ahorrar para podérmelos comprar y a lo mejor la gente no lo valora. Entonces hay un valor en lo que cuidamos. Entonces imagínese, hermano, que tenemos esta situación. Ahora, pero esto no sucede solo en situaciones especiales. Todos los días nos cuidamos de ensuciarnos, ¿sí o no? Cuando vamos al trabajo, ¿a poco queremos llegar todos arrugados y con la mancha de mole de la enchilada de la mañana? ¿No, verdad? Tratamos de ¿qué? De llegar en la mejor presentación posible, ¿sí o no? Y entonces, ¿de qué otras cosas son de las que nos cuidamos de no ensuciarnos a diario? ¿De qué cosas nos cuidamos? A ver, hermano, dígame. Por ejemplo, en la mañana me levanto, ya me arreglo y salgo a la calle. ¿Y qué? Voy y piso de a propósito, por ejemplo, la basura. Me cuido de la basura, ¿no? ¿De qué más me cuido? Del frío, bueno, sí, pero para no ensuciarme, hermana, para no ensuciarme. No mancharme el café, entonces procuro hacer las cosas con cuidado, bien, para no mancharme. Yo creo que nos cuidamos también de otras cosas como podría ser, por ejemplo, el lodo, el polvo. ¿Procuramos evitarlo o no? Y además de cualquier cosa, como dijeron, el café, cualquier sustancia que pudiéramos derramarnos para ensuciarnos, ¿cierto? Entonces, vemos que la limpieza en nuestra vida natural es importante, ¿ok? La limpieza, había un eslogan antes, ¿no? Limpieza y salud, ¿se acuerdan? Entonces, ¿por qué nosotros como personas, llamémosle de manera general, todavía no estoy entrando en un contexto espiritual, pero como personas, ¿por qué cuidamos la limpieza? Por salud, le acabo de decir. ¿Qué otra? Por imagen o apariencia, muy bien. ¿Por qué otra? ¿Le parece por comodidad? Digo, no es lo mismo estar todo sudado que estar fresquecito después de un baño, ¿verdad? Es por comodidad. Y yo creo que otra parte también importante que influye es por la educación que recibimos, ¿no? Si nuestros papás nos dijeron, procúrate estar bien, pues tratamos de obedecer, ¿no? Bueno, ahorita hablé en el plano natural. Hay muchas razones por las que en el plano natural nosotros nos esforzamos por mantener la limpieza. Pero déjame decirte, hermano, que como hijos de Dios somos seres integrales en tres partes. Dios nos creó como cuerpo, alma y espíritu. A ver, dilo conmigo. Cuerpo, alma y espíritu. Ahora dilo así. Yo soy cuerpo, alma y espíritu. Y voltea con el de al lado y dile, tú eres cuerpo, alma y espíritu. Dile. Hermano, ve conmigo rápido, por favor, a Primera de Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Versículo 22 y 23, la palabra del Señor nos dice así.
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, escucha, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En el versículo 22 hay una frase importante, y es chiquita, es solo un versículo y es una sola frase que dice: absteneos. ¿De qué dice? De toda especie de mal. Hermano, así como a diario nos cuidamos para estar limpios físicamente en el exterior, la palabra del Señor nos manda a que nos abstengamos de cualquier cosa que pueda contaminarnos. Y de esa manera nosotros vamos a estar agradables para la presencia de Dios. Recuerde, ¿por qué estamos limpios físicamente? Por nuestra apariencia, para agradarle a las personas. Pero nuestra vida íntegramente, acabamos de leer, espíritu, alma y cuerpo se ha guardado sin ensuciarse, dice aquí la palabra irreprensible, para nuestro Señor. ¿Para qué? Para que le agrademos. ¿Ok? Y déjame decirte, hermano, que a diario tenemos problemas o situaciones en las que el enemigo nos va a poner en jaque para que esto no suceda. Nos va a poner al del camión que a ver, o en el metro, ¿no? Que va a abrir la puerta y córrele para sentarte, ¿no? Y de repente está un poquito más anchito el que te ganó y con la cadera te avienta y ya te enojaste, ¿no? Son cosas reales que suceden en nuestra vida cotidiana. Vas a comprarte un tamalito en la mañana en el desayuno y la persona no te dio bien el cambio, ¿no? Puede ser que haya sido por distracción o puede ser que haya sido por maldad, pero esas circunstancias son hechos que van siendo minas, como en el caso de lo que decíamos hace rato de la ropa. Es el campo minado en el que caminamos. ¿Para qué? Para que el mal quiera hacer una obra en nosotros. Recuerden algo: el Señor ya nos lavó y nos limpió de nuestros pecados, pero hay un enemigo aquí en la tierra que es Satanás y que manipula al mundo y todo lo que en él hay. ¿Para qué? Para hacernos caer, para ensuciar nuestra vida delante de Dios. ¿Usted recuerda que vino el acusador delante de Dios para acusar a Job? ¿Se acuerda o no se acuerda? ¿Y de qué lo acusó? Pues realmente era un hombre sin mancha, sin ninguna cosa que reprocharle. Pero aún así Satanás le dijo al Señor: ay, ¿crees que tu hijo te sirve de balde? Pues lo has rodeado de misericordias y de bendiciones, pues no hay ni cómo no te falle. Pero lo que voy con esto, hermano, es que el enemigo está atento de lo que tú y yo hacemos para acusarnos delante del Señor. Te lanzo una primera pregunta en esta mañana. ¿El enemigo tendrá algo de qué acusarte ante la presencia del Señor? No me contestes a mí, es una pregunta para ti, hermano, pero piensa en esto. ¿El enemigo tendrá algo de qué acusarte delante de la presencia del Señor? Algo que te ensucie para que el Señor no te vea en el esplendor de la gloria que quiere para tu vida. Esto es fuerte, hermano, porque nosotros debemos de tener presente que debemos vivir una vida de limpieza integral, no solamente en el exterior, principalmente en el interior. Amén. Yo te invito, hermano, a que vayas conmigo al libro de Mateo, capítulo 15. Y vamos a ver cómo el Señor Jesús nos enseña respecto a este tema. ¿Ok? En este momento, ten presente que somos responsables de mantener la limpieza integral en nuestra vida. Nosotros somos responsables de vivir una vida de santidad delante del Señor. Amén. En el libro de Tesalonicenses que leímos hace un momento, la palabra guardar implica custodiar como algo muy preciado lo que se nos encomienda. Y dice también el significado de esta palabra guardar es
guardarlo de que se pierda o de que se dañe. Y dice la palabra que leímos, y todo vuestro ser sea guardado, irreprensible. Entonces, hermano, recuerda, tú y yo tenemos la responsabilidad de guardar nuestra vida para que no se dañe delante de la presencia del Señor. Mateo 15, versículo 1 y 2 dice la palabra de la siguiente forma: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Hermano, ¿quiénes eran los escribas y los fariseos? ¿Sí ubican? ¿Quiénes eran ellos? ¿Quién me dice? Escribas y fariseos, ¿les suena? ¿Quiénes eran? Eran los sabios de la iglesia, eran los espirituales, eran los dirigentes, los que conocían la palabra de Dios. Entonces, estas personas estaban ahí para enseñar a la gente, para enseñar al pueblo de Israel a cómo comportarse delante de Dios, ¿ok? Y no solo para eso, para vigilar que se cumpliera lo que decía la ley de Dios, ¿ok? Entonces los escribas y fariseos estaban ahí con un propósito. Y en este momento, estos amigos, antes siquiera de ir y decir a los discípulos de Jesús: oigan, chicos, ¿no creen que están haciendo mal porque pues están haciendo algo que no se debe hacer? No, van con Jesús y empiezan a señalar, empiezan a indicar el error y empiezan a exponer, a exhibir que había algo que no se estaba haciendo bien. Ahora, acuérdense, le estoy diciendo, los escribas y fariseos tenían la responsabilidad de enseñar la ley de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y la ley de Dios es todo lo que Dios le dio a Moisés para que enseñara al pueblo. Amén. Eso es la ley de Dios. Lo podemos encontrar desde los 10 mandamientos y todas las leyes que vemos en el Pentateuco que Dios le expresó a Moisés y que se escribieron para que el pueblo la siguiera. Había leyes de muchas cosas: del matrimonio, del divorcio, de los enfermos, de ayuda a los necesitados. Esa ley era la que Dios le había dado a Moisés y la que se tenía que cumplir y la que tenían que respetar. Pero vamos a una palabra clave en el versículo. Dice aquí, versículo 2: porque tus discípulos quebrantan la tradición. ¿De quién? ¿Dijeron la palabra de Dios? ¿Están transgrediendo la ley de Dios? ¿Eso dijo? No. ¿Dijeron que la tradición de quién? De los ancianos. ¿Eso qué implica? Que el pueblo estaba siendo instruido erróneamente. ¿Por qué? Por enseñanzas de hombres y no por la palabra de Dios. Tremendo, ¿no? Porque recuerden, los fariseos, escribas y fariseos, ¿qué cometido tenían? ¿Enseñar qué? La ley de Dios. ¿O tradiciones de hombres? La ley de Dios. Amén. Entonces, estos amigos estaban transgrediendo su cometido. Y entonces estaban desviando al pueblo en ritos, en cuestiones que habían empezado ellos a transformar en leyes religiosas, no de Dios, porque nunca fue de Dios, pero en doctrinas de hombre. Y mucho cuidado, hermano, porque ¿qué cree? A veces en las iglesias empezamos con una idea de alguien que a lo mejor no le gusta a un hermanito y a lo mejor tiene la oportunidad de pararse en un púlpito y de decir: eso es pecado, sin siquiera pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Y es un tremendo problema poner palabras en la boca de Dios que Él jamás ha dicho. Nosotros no podemos decir Dios dice cuando no lo dice. ¿Por qué? Porque lo hacemos a Él mentiroso. ¿Cuántos de aquí queremos hacer mentiroso a Dios? Dile al de al lado: guárdate de hacer mentiroso a Dios. Dile al de al lado, confróntalo, guárdate de hacer mentiroso a Dios. Y además, hermano,
Mira, vamos rápido a Mateo capítulo 7. Un problema, uno de dos que encontramos aquí es este, de querer enseñar a la gente en nombre de Dios cosas que Dios no dijo. Y dos, juzgar a los demás. Dos grandes problemas que tristemente Jesús sabe que hay en el ser humano y que tristemente todavía más se logra colar en la iglesia de Dios y que tenemos que evitar. Dice Mateo 7, siga conmigo del 1 al 5. No juzguéis para que no seáis ¿qué? Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís ¿qué? Os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, ¿fuerte o no? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Nadie nos constituye a nosotros como jueces de nuestros hermanos. En esta escena que estamos leyendo en Mateo 15, vemos una escena donde en lugar de que los escribas y fariseos corrigieran en amor al pueblo, bueno, a los discípulos de Jesús, los señalaron y los acusaron. Cuando lo que debieron haber hecho a lo mejor era ir y decirle, ¿sabes qué? Estás haciendo mal, no lo hagas así. Pero el segundo problema es que estaban basando su juicio en ¿qué? Veíamos hace rato, una tradición, ni siquiera en la ley de Dios. Tremendo, ¿no? Entonces, hermanos, aquí aprendamos dos cosas importantes. No debemos poner palabras en la boca de Dios que Él jamás dijo para enseñar a los demás. Y no debemos ponernos como juez de nuestro hermano o de nuestra hermana, sino al contrario, con amor, instruirlo y restaurarlo, porque es a lo que Cristo nos enseñó. Amén. Imagínese si, denle un aplauso al Señor, hermano, denle un aplauso al Señor. Imagínese si el Señor, si Dios nos juzgara como nosotros juzgamos a nuestros hermanos. Ya nadie de aquí tendría cabeza, yo creo. Pero lo bueno es que no somos jinetes sin cabeza. Dios nos ama y es misericordioso. Amén. Es lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Eso sí merece un aplauso a nuestro Señor. Dale fuerte una ofrenda de palmas al que es lento para la ira y grande en misericordia. Aleluya. Regresa conmigo a Mateo 15, por favor. Y vamos a leer los siguientes versículos. Versículo 3. Respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Esto está diciendo Jesús y es lo que Jesús le está respondiendo a los escribas y fariseos. Verso 4. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a padre o a la madre muera ¿qué dice? Irremisiblemente. Pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios. ¿Por qué otra vez? Por vuestras tradiciones. Y otra vez fuerte, y aquí lo repite, verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. Santo. ¿En qué situación llegó nuestro Señor a esta tierra?
¿Qué es lo que estaba pasando con las personas que estaban encargadas de conducir al pueblo a la presencia de Dios? Habían sido cegados por sus propias pasiones, por sus propios deseos, por su propia comodidad, para llevar al pueblo ¿por dónde? Por un camino en el que estaban basando enseñanzas en la tradición humana, desviando del propósito de Dios a su pueblo. Terrible. A veces, hermano, yo recuerdo de una hermanita hace mucho tiempo que era fan de exhortar a los hermanos. Les veía algo raro: hermano, estás enfermo, seguro algo hiciste, arrepiéntete. Y empezaba a decirle lo poco que le veía, ¿no? Es que yo creo que cuando platicas con tu familia, a lo mejor hasta groserías has de decir. Ni sabía la hermana, ya estaba juzgando. ¿Y qué estaba pasando ahí? Estaba poniendo carga en la vida de las personas. Y entonces le decía a la hermanita de repente: ¿sabes qué? Has de ver mucho la tele es del diablo, tírala. Si la tiras te vas a componer. Enseñando que pues a la hermana mejor no le gustaba ver la tele, ¿no? O a lo mejor la hermana estaba esperando que tirara la tele para ver dónde irla a recoger. Pero el punto aquí es que están diciendo cosas, afirmando como si fuera Dios el que dijera las cosas. Y entonces, aparte de cargar al hermano, aparte de dar un mensaje equívoco, lo estás desviando de la verdad del Señor. Y dice la palabra de Dios que hay de aquel que haga tropezar a uno de sus pequeños. Porque mejor le fuera ¿qué? Que le ataran una piedra de molino y lo arrojaran a la mar. Santo, imagínense que nos cumplan esta. Ya no quedaríamos, yo creo que muchos aquí. Yo me apunto, yo creo que ya hubiera estado allá de buzo desde hace un rato. Por eso nosotros debemos tener cuidado en cómo vivimos nuestra vida delante del Señor. Y qué hacemos con la enseñanza que recibimos, y también cómo transmitimos esa enseñanza a los demás. Porque es nuestra responsabilidad compartir a los demás, ¿sí o no? ¿Qué dijo el Señor? Id y predicad el evangelio, ¿a dónde? A todas las naciones. Obvio, yo no sé cuántos de aquí han salido de México, pero cuando dice todas las naciones, empieza diciendo que también vayamos a nuestra Samaria y hasta los últimos confines de la tierra. ¿Pero qué quiere decir? Sí, ve allá, pero empieza aquí, en lo cortito. Empieza aquí con el que tienes al lado. Empieza aquí con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu amigo, con tu compañero de trabajo, con tu jefe. Empieza aquí, enseña. Pero hermano, ¿qué vamos a enseñar? La palabra de Dios. No vamos a enseñar lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que escuché alguna vez. ¿Por qué? Porque corremos el peligro de contaminar el mensaje del Señor y de hacer a Dios mentiroso. Así que debemos tener mucho cuidado. Hermano, si tú no estás seguro de algo que escuchaste alguna vez, ve a la palabra de Dios. Más aún, si tienes una duda específica, yo no dudo que si vas con nuestro pastor, él con mucho amor te va a poder explicar. Pero hermano, no te quedes con la duda, porque a veces nos quedamos con las dudas y ¿qué hacemos? Hacemos a Dios mentiroso haciendo una doctrina de hombre. Aguas. ¿Tremendo o no? Miren, en esta cita leímos que con las prácticas religiosas estaban quebrantando la ley, la misma que debían enseñar, ¿cierto o no? Ve rápido conmigo al libro de Marcos, capítulo 7. Marcos 7, versículo 3 y 4, dice así: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. ¿Pero a qué se aferraban? A la tradición de los ancianos. Y como no se lavaban las manos, no comían, y eso quería que la gente lo hiciera igual, como si fuera un mandato de Dios. Sigue diciendo: y volviendo de la plaza,
si no se lavan, no comen. Es decir, si llegan todos sudados, no se sientan a comer. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los levantamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces, es que estaban haciendo estos líderes religiosos, adoctrinando. Es una palabra fuerte porque estoy diciendo la palabra adoctrinar, es decir, ya lo estaban metiendo como algo dentro de la relación espiritual con Dios. Estaban adoctrinando al pueblo en tradiciones. En ningún lado Dios, Jehová, le dijo a Moisés: tienes que lavarte las manos para comer. En ningún lado le dijo: tienes que levantar tu lecho cuando te levantes, porque es pecado si no lo haces. Y maldito el que no lave sus jarros después de que tome, que muera apedreado. Jamás dijo eso. Entonces, ¿por qué los líderes estaban desviando? Porque habían perdido la sensibilidad del contacto con Dios, de esa relación genuina con Dios, de poder estar metido en la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de aquí de verdad tomamos nuestra Biblia en la semana y la leemos 1, 2 veces. Tú sabes, hermano, cuánto lees la bendita palabra del Señor. Porque ¿sabes cuál es el riesgo que corremos? Escuchar a cualquiera que dice ser pastor o predicador, que nos endulce el oído y le creamos. ¿Es peligroso o no es peligroso? Yo te voy a poner un ejemplo, hermano. ¿Tú pondrías a tu hijo en una mesa con las señoras chismosas de la colonia? A ver, contéstame, ¿sí o no? ¡No! No, es más, que tal que a tu hijo se le salen: oh, es que mi papá en la mañana ni se lava la boca. Y está con las chismosas, las informantes de la colonia. Y yo, no, pues todo el mundo después se va a enterar. No vamos a exponer ni nuestra vida ni a nadie a las cosas que nos puedan desviar, menos en lo espiritual. Sea honesto conmigo, hermano. Yo lo he hecho. Levante su mano conmigo y dígame: ¿cuántos de aquí hemos escuchado predicaciones de pastores diferentes a nuestro pastor en internet? Levante su mano. ¡Sas! Yo no digo que todos sean malos, pero tú sabes quién es al quien estás escuchando, de dónde viene, tiene una cobertura espiritual, cuál es el fruto que tiene su ministerio. Tú sabes si de verdad esa persona es una persona fiel a Dios, es una persona íntegra, más aún no tiene problemas con su derredor. Yo me he enterado, hermano, de pastores de iglesias grandes con problemas legales enormes por fraude, pero predican padrísimo. Pastores que se han divorciado, pastores que han tenido relaciones fuera del matrimonio, pastores que inclusive han tenido relaciones homosexuales, pero predican padrísimo. ¿A quién escuchamos, hermanos? Yo no digo que cierres tu oído a escuchar un mensaje de otro lado. La verdad, hay muchos pastores que bendicen nuestras vidas, pero debemos tener cuidado a quién escuchamos. Y si tú tienes duda de a quién estás escuchando, mi primer consejo es: deja de escucharlo. Segundo consejo: acércate con el pastor y coméntale: pastor, yo he escuchado estas predicaciones, pero ¿usted qué me recomienda? ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de contaminarnos. Dígalo conmigo: contaminarnos. Corremos un grave riesgo, hermano, de contaminarnos. Entonces, aquí vemos que a veces nos fijamos más en la tradición, o nos fijamos más en lo bonito, en el fluir de las cosas del día a día, y perdemos de vista lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas, y creemos que haciendo lo que Dios no ha dicho estamos agradando a Dios. Porque eso es lo que estos líderes habían hecho creer al pueblo: que si se lavaban las manos, que si levantaban sus lechos,
estaban agradando a Dios cuando Dios no había mandado eso. Qué terrible estar haciendo cosas que crees que agradan a Dios y la verdad es que no. Puede ser algunas de ellas que a lo mejor no sean malas, ¿no? Yo no le veo lo malo en levantar pues mi cama, ¿no? Cuando me duermo. Pero eso no alaba a Dios ni me promueve a una relación espiritual diferente con Él. Estar en su presencia, sí. Doblar las rodillas delante de su presencia, sí me promueve. Una vez un hermano me decía, es que soy un consentido del Señor. Y yo me acuerdo que el pastor nos predicó y nos dijo, no, Dios no tiene consentidos, tiene cercanos. Porque cercano está a los que le claman, dice la palabra. ¿Cuántos de aquí quieren ser cercanos del Señor? Dile al de al lado, hermano, sé un cercano del Señor. Dile al de al lado, hermano, sé un cercano del Señor. Amén. Versículo 8 al 13 de ese mismo capítulo de Marcos dice: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de jarros y de los vasos de beber, y hacéis estas cosas o muchas otras cosas semejantes. Le decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta con que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejará hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Santo, repito, ¿qué líderes religiosos guiaban al pueblo de Israel en esos días? Esto del corbán es interesante, hermanos. ¿Saben qué era? Supónganse que la hermana Sagui y yo, bueno, yo soy hijo de la hermana Sagui, pero me peleo con la hermana Sagui porque no me hizo bien mis enchiladas, ¿no? Se le pasó de crema y sabe que a mí no me gusta la crema y me enojo con ella. Le digo: ¿sabes qué, mamá? Todo lo que tengo se lo dedico al Señor, es corbán. ¿Y sabe qué pasaba? De ahí para adelante, si venía mi mamá y me decía: ¿sabes qué, hijo? Necesito pues para el gas. ¿Qué crees que no ha pasado? No, necesito para el gas. Ay, mamita, ¿qué crees? Lo siento mucho, pero es corbán mis bienes, no te puedo dar nada. Eso hacían, estaba tremendísimo, porque esto lo habían hecho precisamente para que el corazón mezquino pudiera proteger los bienes materiales. Y claramente la palabra del Señor hemos leído, y el Señor le dijo a Moisés que promulgara esto: honra a tu padre. Es más, está en los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Amén, ¿sí o no? Está allí en los 10 mandamientos. De hecho está en Éxodo 20, versículo 12. No lo vamos a buscar, pero está en Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre. Además, si lo haces, hay una promesa. Dice que largura de días y años te vendrán. Pero ¿qué creen? Como siempre, el hombre tiene un problema. Es malo. El corazón es malo. Y ahorita vamos para allá. ¿Y qué hacían? Bloqueaban, blindaban sus bienes para no ayudar a sus papás. Eso era terrible. La tradición rebasaba la palabra de Dios. Hoy en día corremos el riesgo de que ciertas doctrinas que hemos aprendido rebasen el verdadero o la verdadera enseñanza de la palabra de Dios y trunque la relación de nuestras vidas con Dios por hacer más caso a algo que Dios no dijo. Eso es bien peligroso. No podemos nosotros, nuevamente, estar haciendo en nuestra vida cosas por costumbre, creyendo que eso que hacemos es algo que Dios mandó, cuando no es cierto. Otra pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿qué tantas de las prácticas que ejecuto a diario en mi vida como cristiano realmente son cosas que Dios enseñó? ¿Cuántas de las cosas que yo hago en mi vida diaria
realmente son reflejo de una genuina enseñanza de la palabra de Dios? ¿Y cuántas no? Lo sé, a lo mejor en este momento no. Por eso la invitación es: vayamos a la palabra del Señor para que no nos engañen. ¿Saben cuál era el problema del pueblo de Israel? Ellos no leían la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ni siquiera tenían mucho acceso. La palabra de Dios estaba en rollos que solamente se leían en las sinagogas en cada reunión. Tú y yo tenemos una Biblia en nuestra casa y a veces solo se está empolvando. Yo no me puedo olvidar de lo que el pastor nos contaba, ¿no? Creo de su abuelita, de que no encontraba los lentes, ¿no? Meses sin los lentes. ¿Y después qué pasó? Se le ocurrió leer la Biblia. ¿Y qué pasó? Ahí estaban los lentes. ¿A cuántos nos pasa así? ¿Cuántos no abrimos la Biblia, pero ni por error? Pero sí escuchamos al predicador de internet. Pero sí hacemos prácticas creyendo que honramos a Dios, y a lo mejor ni estamos honrando a Dios con lo que hacemos. Está tremendo, ¿verdad, hermanos? Miren, otro caso bien duro. Vaya conmigo rápido a Malaquías, capítulo 2, verso 14. ¿Ya lo tiene? Malaquías 2:14. Yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel. Aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Desde un inicio Dios jamás quiso, por ejemplo, el divorcio. Jamás. Pero sin embargo, por cuestiones de la maldad del hombre, a Moisés le dio una instrucción de en qué caso sí podría haber divorcio. ¿Y saben qué hicieron? Costumbres de una enseñanza torcida. De tal manera que los mismos fariseos, si veían de plano que ya no le gustaba a su esposa, que tenía 40 y querían 2 de 20, pues recurrían a la ley, ¿no? Torcida, y le daban carta de divorcio a sus esposas. ¿Para qué? Para salirse con la suya. Esto lo vimos, si ustedes vieron la enseñanza del divorcio que dimos en un discipulado, se darán cuenta de todas las atrocidades que hacían estos varones. ¿Quiénes? Los líderes religiosos. Y así como esas, muchas cosas que manipulaban por la costumbre. Gloria a Dios, de verdad, porque en esta casa tenemos un pastor que ama a la palabra del Señor, ama al Señor y nos enseña la palabra como es. Alabamos al Señor porque tenemos un pastor que ama la sana doctrina del Señor y nos la enseña como es. De verdad, somos privilegiados, hermanos. Hay muchas iglesias que están repletísimas de miles de personas. ¿Y qué les están dando? Yo no critico a nadie, de verdad que no. Yo no quiero decir que todas estén mal, por supuesto que no. Pero lo que sí estoy diciendo es que no importa tanto el tema de la cantidad, sino la calidad. Y Dios dará la cantidad como Él quiera. Debemos preocuparnos por la calidad de nuestra vida que agrade al Señor. Amén. No solo, miren, si lo hacemos de manera individual, estamos del otro lado, pero si lo hacemos individual, se tiene que reflejar en el colectivo, ¿sí o no? Es una consecuencia. Si tú en tu casa a diario tratas con amor a tu familia, invariablemente vas a tratar con amor a tu hermano en la iglesia. Eso es yo le digo, ¿no? Como en los deportes, es por default. Va incluido. Si tú estás acostumbrado a saludar a tus vecinos en la mañana, vas a llegar a la iglesia y vas a saludar. Si tú estás acostumbrado a orar en tu casa, por lo que sea, hasta porque, no sé, tienes el anhelo de un helado, Señor, concédeme comerme un helado el día de hoy. Cuando estemos aquí se va a reflejar una vida de oración. Eso no se puede ocultar. Viviendo la palabra de Dios y no
nuestras costumbres, ni nuestras tradiciones. Amén. Ahora Jesús, con todo lo que estaba haciendo en estos versículos que hemos leído, lo que estaba exponiendo era la doble moral de los religiosos. Y algo muy fuerte, hermanos, muy fuerte. ¿Por qué? Porque Dios los desaprobaba y aún así no hacían caso. Vaya conmigo a Isaías, por favor, capítulo 29. Isaías 29, versículo 13. Estamos en el libro ¿de quién? Del profeta Isaías. Y el profeta le estaba dando palabra ¿a quién? ¿A quién va dirigido el libro del profeta Isaías? Al pueblo de Dios. Diga conmigo, al pueblo de Dios. ¿A quién le estaba hablando entonces? Al pueblo de Dios. ¿Ok? Tenga presente a quién le estaba hablando. Dice el versículo 13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón, ¿qué? Está lejos de mí, y su temor de mí no es más que, ¿qué? Un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Con qué estaban pretendiendo temer a Dios? Con tradiciones y con costumbres que ni siquiera estaban en la ley de Dios. ¿Es tremendo o no? Imagínate a la gente esforzándose por hacer todas esas cosas que a lo mejor eran gravosas, eran carga. Vimos unas cuantitas aquí en lo superficial, pero así como esas, había un buen de cosas que los escribas y fariseos ponían a hacer al pueblo, según para que agradaran a Dios. Y Dios dice: no, eso no me agrada, porque lo que están haciendo son solamente, ¿qué? Tradiciones de hombres, son mandamientos de hombres. Mandamientos. Y lo más terrible es que el Señor hace un énfasis en esto. Y su temor de mí no es más que, ¿qué? Un mandamiento. Es decir, una ordenanza, una carga. No me temen porque me aman, sino porque se los impusieron. ¿Cuántos de aquí tememos a Dios de todo nuestro corazón? Levante su mano. Yo alabo el nombre del Señor. Si tú y yo tememos al Señor de todo nuestro corazón. ¿Por qué no decimos mentiras? Porque tememos a Dios, no porque nos lo están ordenando. ¿Por qué no robamos? Porque tememos a Dios. ¿Por qué no nos vamos con los compañeros del trabajo a emborracharnos? Porque tememos a Dios. ¿Amén o no amén? Entonces, ese es el temor genuino, no porque el pastor está ahí con la pistola, teme a Dios, teme a Dios, teme a Dios. No, no porque esté el hermanito, el diácono o el que me compartió, es porque está Dios y le tememos, porque no queremos desagradarle. Amén. Entonces, esa es la manera en la que nosotros nos tenemos que desenvolver día con día. Tener cuidado cómo nos desenvolvemos. Sí ante los demás, pero primeramente ante el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. ¿Le puedes dar otra ofrenda de palmas a ese Rey poderoso que tenemos? Enfatizo esta idea, hermano, y tenla bien presente. Tengamos mucho cuidado con hacer de costumbres humanas enseñanzas torcidas de cómo agradar a Dios. Y más aún, enseñarlas a los pequeños en la fe. Esto es manipulación, porque no es palabra de Dios. ¿Cuántos manipuladores sabemos aquí? No me digas, y que Dios nos libre. Que Dios nos libre de ser manipuladores de la grey del Señor. Amén. Que el Señor nos libre. Hermanos, hace un momento dije algunas cosas, pero otros ejemplos de manipulaciones. Por ejemplo, hermano, ¿cuántos de estos les suena que en algunas iglesias se ha hecho doctrina? Que las mujeres no vistan pantalón. ¿Por qué? Pecadoras, desagrada al Señor.
que los hombres no se sienten junto a las mujeres en la casa de Dios. No, porque no honra al Señor. ¿Sí han visto este tipo de cosas? ¿O me las aventé? Otra, que las mujeres no se maquillen. No, tienen que ser humildes, tienen que ser... ¿Dónde dice la Biblia que no se maquillen? ¿Lo dice? Hermano, si usted tiene la cita, démela y me retracto. ¿Pero dónde dice? Que los niños no se suban a correr en la plataforma. Es santa, es sagrada. No, ni la miren casi. Que no pongan su celular sobre la Biblia, sacrilegio. Las radiaciones contaminan la palabra de Dios. ¿No? ¿Les suena? ¿O me estoy viendo muy exagerado? Yo he visto estas cosas. ¿Qué otro ejemplo se les ocurre, hermanos? ¿Alguien? ¿Alguien que le haya tocado ver o ser testigo de algo? ¿No? Pero así como estas hay muchas, hermanos, tengamos cuidado. Filtremos todo por medio de la palabra de Dios, amén. Por eso aquí mando un mensaje muy específico, porque esto a muchos nos hemos enterado y hemos sabido de gente. Aguas con el pare de sufrir, hermanos. Luego sale a medianoche, creo, en la televisión abierta. Ay, es que es palabra de Dios. Aguas con el pare de sufrir, hermano. Y como dije, aguas con quien escuchas. En internet, en la radio. Ahora que ya en la radio, en el 1440, creo que de repente salen predicaciones. Cuidado a quien escuchamos, hermanos. Amén. Jesús quería que el pueblo se diera cuenta de lo malo que estaba pasando y de que no vivieran ya más. ¿En dónde? En la enseñanza torcida de estas personas. Así que nosotros estamos siendo alertados para no vivir en una enseñanza torcida. Amén. Pidamos sabiduría y discernimiento a Dios, hermanos, para no hacer o caer en manipulación religiosa. Escudriñemos fervientemente las Escrituras para verificar todo lo que se nos enseña. Vaya rapidísimo conmigo a Hechos 17:11, por favor. Hechos 17:11. ¿Ya lo tiene, hermano? Si no, mire, ya está aquí en la pantalla. La palabra del Señor dice así. Estamos hablando de la iglesia en Berea y dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día la Escritura para ver si estas cosas eran así. Ellos estaban recibiendo la palabra de Pablo, ni siquiera de cualquiera, pero aún así fueron a la Escritura para corroborar que lo que les estaban enseñando era real. Tú y yo tenemos la obligación, hermano, no solo la responsabilidad, la obligación de que todo lo que se nos enseñe vayamos a la Escritura y lo filtremos por el poder de la palabra de Dios. Porque solo de esa manera vamos a estar seguros de que no nos están manipulando y de que no somos potencialmente manipuladores del pueblo de Dios con enseñanzas de hombre. Amén. Vayamos como buenos bereanos a la palabra del Señor. Amén. Listo. Vamos nuevamente a Mateo 15. Ya estamos casi terminando, hermanos. Mateo 15. Aleluya. Verso 10. Y llamando así a la multitud les dijo, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. A ver, ¿cómo está? ¿Otra vez? No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué empezó todo este relajo? Porque estaban comiendo sin lavarse las manos, ¿no? Por eso empezó todo. Y empezó todo, ¿por qué? Se están contaminando, aparte de las lombrices que les van a salir, se están contaminando. Y no, hermanos, aquí el Señor Jesús nos dice, no es lo que entra, sino que lo que sale. Santo. Es más,
Si usted va al libro de Hechos capítulo 10, no lo vamos a leer, pero si usted va al libro de Hechos capítulo 10, recordará cuando Pedro tuvo hambre después de una visión y el Señor le sacó una manta y le dijo, mira, mata y come, ¿no? Y había puras cosas que no comían, ¿no? Había carnitas, había iguana en molito verde y cositas así. Aguante, hermano, aguante, ya casi salimos, se echa una torta afuera. Entonces había todo esto, ¿y qué decía Pedro? Inmundo, no, Señor, ¿cómo crees? Yo soy judío de nacimiento, yo no como eso, no me pidas. Y el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Eso quiere decir que no es la comida la que nos hace pecar, hermano, no te confundas. Lo digo por aquellos que todavía han de creer que comerse un taco de moronga, yo no estoy diciendo que te lo comas, aguas. Pero tampoco te vas a ir al infierno por eso. Si por cuestión, como nos ha enseñado el pastor, de conciencia no lo quieres hacer, no lo hagas, es mejor. Porque además, si sabes qué es eso, ¿no? Y la sangre puede cargar muchas enfermedades, muchas. Entonces mejor no lo hagas. Entonces es mi recomendación. ¿Pero qué quiere decir? Hermano, de verdad la palabra nos dice, si te lo comes no te vas a ir al infierno. Sí te puedes enfermar, pero no te vas a ir al infierno, ¿ok? Entonces no digas inmundo a lo que Dios ya santificó. No lo menciones. Ahora, el problema no es la comida. Entonces, ¿qué es entonces? Mira, vamos a Juan capítulo 15, al Evangelio según San Juan capítulo 15. Dice la palabra en el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, en este versículo, si tú te das cuenta, vemos aquí en el libro de Mateo, que, es más, si sigues leyendo, se ofendieron los escribas y los fariseos por lo que Jesús estaba enseñando. Y Jesús dijo, ¿saben qué? Ellos no son de mis padres y por tanto serán arrancados. Y aquí Juan nos está repitiendo, quien no sea del Señor, dando fruto ¿de qué? De seguir la palabra, de obedecer el mandamiento de Dios, de amar a Dios, de temerle de todo su corazón. Quien no dé ese fruto, será arrancado y será desechado. Déjenlos que sigan en sus tradiciones y sus doctrinas humanas. Van a ser arrancados. Pero los que sigan la enseñanza de Dios, ¿qué serán? Serán limpiados, serán podados. ¿Para qué? Para que den más fruto. ¿Cuántos de aquí saben que las plantas o los árboles frutales se podan para que den más fruto? ¿Sí, verdad? ¿Y qué pasa si no se podan? Como que empiezan a dejar de producir. ¿Cuántos de aquí queremos ser árboles frutales que den fruto al 30, al 60 y al 100 por uno? Amén. Si queremos hacer eso, debemos agradar al Señor Todopoderoso. Amén. Lucas 6:39, ve conmigo rapidísimo. Fíjate, dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? Hermano, cuando una persona está enseñando cosas que no dice Dios, es un ciego. Y más ciego, el que le escucha y se aprende lo que le está diciendo. Entonces, hermano, tengamos cuidado en ese sentido. Seamos nosotros atentos a lo que la palabra de Dios nos enseña para poder vivir como Él quiere que vivamos. No en la idea del mundo, sino en la palabra de Dios. Amén. Pero regresemos al tema medular. Lo que sale de la boca del hombre es lo que deja al descubierto lo que hay en su corazón. Repito, escuche. Lo que sale de la boca del hombre deja al descubierto lo que hay en su corazón. Y agrego, si su corazón es bueno o malo. Mi pregunta para ti, hermano, es, ¿qué corazón tienes? Pregúntale al de al lado, no esperes respuesta, pero dile, hermano, ¿cómo es tu corazón? Pregúntale al de al lado, ¿cómo es tu corazón? ¿Está fuerte o no? Mateo 12:34 dice de la siguiente manera, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Fíjate, Jesús mismo diciendo, nadie que sea malo va a poder decir cosas buenas. Y no lo digo yo, lo dice la bendita palabra del Señor confrontándonos. Si tú eres malo,
vas a hablar cosas malas, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? ¿Habla dónde? La boca. ¿Cuáles son tus palabras que dices a diario, hermano? ¿Cómo son tus palabras delante de nuestros hermanos, delante del Señor, delante de tus compañeros de trabajo? La santidad y el pecado son dos cosas que no se pueden ocultar, hermanos. Se nos sale. Han oído, ¿no? De repente platicando con alguien, ¿no? Y de repente, bla, 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 y pum, se le sale una nota. Ay, perdón, se me salió. Algunos ni perdón, sí, algunos. ¿Por qué se le salen, hermanos? Pues porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué se te sale, hermano? ¿Una censurada o bendiciones de parte de Dios? Fuerte, ¿verdad? Hermano, es la palabra del Señor, no soy yo. Y termino ahora en esta idea, hermanos. El corazón del hombre, y entendamos por corazón el alma, donde están nuestros pensamientos y sentimientos, nuestra mente. Ahí se gesta la maldad por medio de los pensamientos. ¿Usted cree que el ladrón, el que se levanta a robar en las mañanas, se le ocurre robar así de repente? Ay, mira, ahí va el chino, se ve que trae un teléfono nuevo, se lo voy a robar. No, pues igual ni lo conoce, ¿no? No, lo maquina, ¿no? O de repente, no sé, el que se pelea con su vecino, ¿no? Ya maquinó aquí en la cabeza porque a lo mejor ya le echó la basura de todos los días, ya el perro del vecino ya se hizo pipí aquí en mis plantas y ya está maquinando qué va a hacer. ¿Sí o no está aquí? Está aquí, la batalla está ahí. Y nosotros sabemos, dice la palabra de Dios en Gálatas, que manifiestos son las obras de la carne. Dígame una, ¿se acuerda? ¿Cómo? Contienda, ¿qué más? Enemistades, ¿qué más? Vamos a la palabra del Señor y con esto terminamos, hermanos. Verso 19. Desde el 18 dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale. Ojo, lo que sale de la boca sale del corazón. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero lo que come con las manos sin lavar, no, contamina al hombre. Hermano, empezamos esta palabra viendo cómo nos cuidamos físicamente para no ensuciarnos. Y yo que estoy convencido que el común es que sí nos cuidamos, no nos vamos a ensuciar a propósito. Si eso hacemos con nuestra apariencia física, es mandatorio para nosotros hacerlo con lo que no se ve, con nuestra vida espiritual. Número 1, vimos no escuchando o aprendiendo o asimilando como palabra de Dios algo que no lo es. Y 2, cuidando que hay en nuestro corazón, porque manifiesto es lo que hay en el corazón del hombre por lo que dice y por lo que hace. Eso es lo que contamina al hombre. Yo creo que el Señor ha hablado a nuestra vida en este día. Tengamos presente que el Señor lo que quiere es que no vivamos más en el error, sino que avancemos en una fe genuina basada en las Escrituras y no en ninguna enseñanza de hombre. Jesús nos está enfatizando el punto de vista de Dios, que es lo que realmente importa. Amén. Así que, hermano, yo te invito a que te pongas de pie. Hoy la palabra nos ha confrontado. Hoy la palabra nos ha enseñado. Y yo creo que llevamos tarea, hermano. Analizar, entender qué estamos haciendo, en dónde está basada nuestra fe. Nuestro temor de Dios es genuino. Y además, guardarnos de cualquier cosa que nos contamine.
Eso es lo que el Señor nos pide. Así que cierra tus ojos y dile: Señor, perdóname. Hoy vengo delante de tu presencia, porque ¿a quién más iré? Tú eres el camino, la verdad, la vida. Nadie va al Padre si no es por ti. Y hoy tú eres mi abogado, Dios. Yo no quiero que el día de mañana seas mi juez. Jesús, hoy vengo delante de ti. Si he hecho algo que no te ha agradado, Dios, si he asimilado una doctrina que no es tuya, si he compartido esa doctrina con alguien más, perdóname, Señor. Hoy, a partir de hoy tendré más cuidado, Dios, a quien escucho, que aprendo, que vivo, Dios, porque mi responsabilidad es cuidar mi limpieza delante de ti, más que delante de los hombres. Porque si yo lo hago así, Señor, de la abundancia de mi corazón se mostrará a mi exterior que soy tu hijo. Y es lo que más anhelo, Dios, que tú seas reflejado a través de lo que yo hago, de lo que yo digo y de cómo me comporto, Dios. Que la gente te pueda glorificar por mi testimonio. Ese es nuestro anhelo, Señor. Que la gente levante una palabra de glorificación al Todopoderoso por decir: mira, Él es diferente. Es una persona genuina, una persona que realmente teme a Dios. Gracias, Dios, por tu palabra en esta tarde, porque nos ha venido a confrontar, porque nos ha venido, Señor, a llevar a un punto de entendimiento, Señor, muy sencillo, muy simple, pero muy profundo, de cuidar cómo llevamos nuestra vida delante de ti. Con mucho respeto y amor, pon tu mano sobre el de al lado y dile al Señor: oro por mi hermano, Dios, que tú le guardes de manera irreprensible. Oro por mi hermana, Señor, porque no permitas que el enemigo obre sobre de su vida. Que le guardes, Señor, de cualquier doctrina falsa que quiera venir a desviarla. Oro, Dios, porque guarde su corazón, que él no se contamine con algo que te desagrade, Señor. Oro, Padre de gloria, porque como iglesia mostremos todo el tiempo que somos diferentes, que somos una generación de hijos de Dios, que te glorificamos no solo con la palabra, sino con nuestra vida. Que damos testimonio a los demás, que mi hermana, que mi hermano pueda testificar de ti sin hablar, Señor. Que mi hermano, que mi hermana pueda mostrar, Dios, tu gloria, tu poder, tu señorío con cada acción que realice. Y que cuando tenga la oportunidad de abrir sus labios a la gente que así lo necesite, Señor, sea el broche para que la gente venga a tus plantas, Señor. Gracias. Dice tu palabra que por sus frutos los conoceremos. Y yo sé, Señor, que el fruto de esta iglesia, de mis hermanos, mi fruto, Señor, será un fruto de bendición que salte al 30, al 60 y al 100 por uno. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Ayúdanos, te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Bendice su nombre, porque Él está aquí y porque Él nos ha hablado con amor. Amén. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.